Dustin Henderson parece el personaje más ligero de Stranger Things. Gracioso, inteligente, carismático. El tipo de persona que a todo el mundo le gusta tener cerca. Pero aquí va una verdad incómoda. Generalmente, los personajes más graciosos son los que cargan los conflictos emocionales más profundos. Y Dustin no es la excepción. Él es la prueba de eso. Tal vez nunca te hayas detenido a pensar en ello, pero el humor de Dustin no es solo personalidad, es supervivencia emocional. Él ríe para no ser rechazado, explica para no entrar en pánico, cuida de los demás para no sentirse descartable, y sin darse cuenta, mucha gente hace exactamente lo mismo en la vida real. La pregunta es, ¿hasta cuándo se puede sostener a todo el mundo sin derrumbarse por dentro? En este video vamos más allá de lo obvio. Nada de tratar a Dustin solo como el inteligente del grupo o el alivio cómico. Aquí vamos a sumergirnos en los miedos silenciosos, en las culpas ocultas y en la elección más difícil que él hace, seguir siendo sensible en un mundo que insiste en endurecer a las personas. Y tal vez, en medio de este análisis, termines reconociéndote más de lo que te gustaría. Si eres fan del cine, de la psicología y quieres entender la mente detrás de tu personaje favorito, suscríbete ya al canal para no perderte ningún video. Pero antes, comenta aquí abajo qué personaje quieres que analice aquí en el canal. Ahora vamos al video. El personaje de hoy es Dustin Henderson. Entra en Stranger Things como aquel personaje que a primera vista parece solo el alivio cómico del grupo. La sonrisa torcida, el habla acelerada, la curiosidad casi infantil. Todo en él grita carisma. Pero, ojo, esto no es casualidad. Psicológicamente, Dustin ocupa un lugar muy específico. Él es el mediador emocional, el vínculo que mantiene al grupo unido cuando el caos amenaza con tragárselo todo. Y seamos sinceros, todo grupo tiene o necesitaba tener un Dustin cerca. Desde temprano, Dustin aprende que el mundo no es exactamente amable con quien se sale del patrón. La displasia cleidocraneal, sus dientes, su apariencia diferente, todo eso lo coloca en un lugar de observador atento. Crece percibiendo el ambiente antes de reaccionar, usando el humor como escudo y como puente. Es ese tipo de persona que hace una broma antes de que se burlen de ella. ¿Quién nunca hizo eso para evitar el rechazo, verdad? Pero lo más interesante es que Dustin no es solo gracioso, él es emocionalmente inteligente. Mientras los otros personajes reaccionan con rabia, miedo o impulsividad, él suele reaccionar con curiosidad. Es como si su cerebro dijera, calma, vamos a entender esto primero. Eso es raro, más aún en un niño. Y aquí ya se puede sentir que existe algo más profundo burbujeando detrás de toda esa ligereza. En el grupo, Dustin funciona casi como un termómetro emocional. Cuando Mike se cierra demasiado, cuando Lucas se endurece, cuando Will se pierde en el trauma, es Dustin quien rompe el hielo. No por ser el más fuerte o el más líder, sino por ser el más humano. Él entiende que el vínculo se construye en el detalle, en la escucha, en la broma fuera de lugar. Y eso, psicológicamente, dice mucho sobre alguien que teme al silencio más que al peligro. También existe en él un rasgo deliciosamente cinéfilo. Dustin es el clásico corazón de la película. Ese personaje que no vence por la fuerza, sino por la empatía. Recuerda a figuras como Sam en El Señor de los Anillos, o incluso a Doc en Volver al Futuro. Personajes que sostienen la narrativa emocional mientras el mundo se desmorona. Y eso no es coincidencia de guión, es función psicológica dentro de la historia. Cuando observamos a Dustin con atención, nos damos cuenta de que siempre intenta transformar lo extraño en algo comprensible. Monstruos, dimensiones paralelas, amenazas, todo se convierte en una pregunta científica o en una hipótesis improbable. Es casi un mecanismo de defensa sofisticado. Si lo entiendo, lo controlo. Si lo controlo, no entro en pánico. ¿Cuántas veces hacemos esto en la vida adulta sin siquiera notarlo? Y aquí entra un punto poco obvio. Dustin no es solo optimista. Él es esperanzado. El optimismo ignora el peligro. La esperanza mira al peligro y aún así elige creer. Él sabe que el mundo es aterrador, pero elige no endurecerse. Y esa elección moldea todas sus relaciones, desde la amistad con Steve hasta la forma en que lidia con pérdidas profundas a lo largo de la serie. Solo que toda esa ligereza tiene un costo emocional. Mantener el ánimo alto, ser el gracioso, el comprensivo, el curioso, todo eso esconde conflictos que no aparecen de inmediato, porque en algún momento quien siempre sostiene a los demás empieza a preguntarse, ¿y quién me sostiene a mí? Y es exactamente ahí donde la historia psicológica de Dustin empieza a volverse mucho más compleja. Detrás de las bromas rápidas y del estilo expansivo, Dustin carga un miedo silencioso, el de no ser aceptado.
Psicológicamente eso nace temprano, cuando se da cuenta de que su cuerpo y su apariencia llaman la atención incluso antes que su personalidad. El humor, entonces, se convierte en una estrategia emocional. Él ríe primero, habla alto, ocupa espacio, porque, en el fondo, teme que el silencio revele demasiada inseguridad. Este tipo de comportamiento es más común de lo que parece. ¿Cuántas personas conoces que están siempre bromeando, siempre animadas, siempre tranquilas? Dustin representa exactamente eso. El gracioso del grupo rara vez es solo gracioso. Muchas veces está intentando controlar la narrativa. Si todos se ríen conmigo, nadie se ríe de mí. Es una defensa elegante, pero agotadora. Lo curioso es que Dustin no usa el humor para alejar a las personas, sino para acercarse a ellas. No construye una persona sarcástica o agresiva, como Lucas en algunos momentos. Construye puentes. Eso muestra un miedo específico. No es el miedo a ser atacado, sino el miedo a ser dejado de lado. Y eso moldea cada elección social que él hace a lo largo de la serie. Fíjate cómo Dustin rara vez entra en confrontación directa. Cuando hay tensión, intenta aliviar, cambiar el foco, hacer una broma fuera de lugar. Desde el punto de vista psicológico, eso es evitación emocional. Prefiere desarmar el conflicto antes que arriesgarse a perder el vínculo. Es ese tipo de persona que piensa, si no estoy de acuerdo, ¿será que me van a abandonar? Y eso, seamos honestos, duele más que cualquier monstruo del Upside Down. Ese miedo al rechazo también explica por qué Dustin valora tanto la amistad con Steve. Steve lo ve, lo elige, lo protege, sin ironía, sin juicio. Para alguien que pasó la vida sintiéndose el diferente, eso es casi terapéutico. Es como si, por primera vez, no necesitara ser gracioso para merecer cariño. Simplemente es suficiente. En la vida real, mucha gente se identifica con esto sin darse cuenta. El compañero que anima al grupo en el trabajo, el amigo que siempre manda memes en WhatsApp, la persona que nunca muestra tristeza, muchas veces está usando el mismo mecanismo que Dustin. Si ese es tu caso, vale la pena preguntarte, ¿sé quedarme en silencio con alguien sin sentir miedo de perder a esa persona? Hablando desde lo cinéfilo, Stranger Things acierta de lleno al no convertir este rasgo en algo caricaturesco. El humor de Dustin no es solo un recurso de guión, es consecuencia emocional. Cada broma carga una petición implícita de pertenencia, y cuanto más avanza la serie, más claro queda que ese miedo no desaparece, solo cambia de forma. Porque cuando el humor ya no basta, cuando el mundo se vuelve demasiado grande y las pérdidas empiezan a pesar, Dustin necesita lidiar con algo aún más difícil. La sensación de que amar profundamente también significa sufrir profundamente. Y es ahí donde empieza a emerger un nuevo conflicto, mucho más doloroso que cualquier rechazo social. Dustin está impulsado por la conexión. Más que la aventura, más que la curiosidad científica, lo que realmente guía sus elecciones es el vínculo emocional. Necesita sentir que pertenece a algo, a alguien. Psicológicamente, eso lo vuelve extremadamente leal, pero también vulnerable. Porque cuanto más te conectas, mayor es el riesgo de perder, y Dustin siente eso demasiado pronto. La relación con Susie es un ejemplo perfecto de esto. Para muchos, eso parece solo un romance adolescente tierno y exagerado, pero mirándolo con lupa psicológica, es casi un refugio emocional. Susie valida a Dustin de una forma que nadie jamás lo hizo. Ella lo admira, lo elige, lo ve como especial. Para alguien que siempre se sintió el diferente, eso es poderoso y peligroso. Peligroso porque Dustin se apega rápido. Y el apego rápido suele venir acompañado de idealización. Proyecta en la relación la seguridad que teme no encontrar en el mundo real. Por eso insiste, por eso espera, por eso cree. Prefiere el riesgo de la frustración al vacío de la soledad. Y esa elección, a pesar de ser bonita, tiene un costo emocional alto. Ese mismo patrón aparece de forma aún más intensa en la relación con Eddie Munson. Eddie no solo acepta a Dustin, lo celebra. Comparten humor, inteligencia, marginalidad social. Eddie se convierte en un posible espejo de futuro, alguien que demuestra que ser diferente no es una condena al aislamiento, y cuando esa conexión se interrumpe brutalmente, el impacto es devastador. El dolor por la pérdida de Eddie no transforma a Dustin en alguien frío, al contrario, sigue sintiendo, sigue conectándose, sigue importándole. Eso muestra algo raro, no permite que el trauma lo endurezca. Psicológicamente eso es valentía emocional. Es elegir amar incluso sabiendo que duele. Poca gente logra hacer eso sin crear armaduras. En la vida real, este conflicto aparece cuando alguien dice, prefiero sufrir a vivir solo. Dustin representa exactamente esa elección.
Y tal vez tú ya hiciste algo parecido. Mantener una amistad, una relación, un sueño, aún sabiendo que podría terminar doliendo. Eso no es debilidad. Es humanidad en estado puro. Narrativamente, Stranger Things usa a Dustin para recordarle al espectador algo esencial. Las conexiones son frágiles, pero son todo lo que tenemos. Él es la prueba de que el amor no es menos valioso porque puede terminar. Al contrario, es valioso justamente por eso. Y esa idea empieza a pesar cada vez más en las decisiones del personaje. Solo que sentir tanto, conectarse tanto, también genera un dilema interno. ¿Hasta dónde vale la pena sacrificarse emocionalmente por los demás? ¿En qué momento el cuidado se convierte en una responsabilidad excesiva? Es esa pregunta silenciosa la que empieza a formarse dentro de Dustin, preparando el terreno para un conflicto aún más profundo. A medida que la serie avanza, Dustin deja de ser solo el chico curioso y pasa a cargar un sentimiento nuevo: responsabilidad. No esa responsabilidad impuesta por los adultos, sino la que nace cuando te das cuenta de que tus elecciones impactan la vida de los demás. Psicológicamente, este es un punto de giro. Empieza a entender que no todo puede resolverse con una buena idea o una broma bien colocada. El caso de Dart es el ejemplo más claro de eso. Dustin actúa movido por la empatía, la curiosidad y el deseo de proteger algo que cree que no es malo por naturaleza. Pero el mundo no funciona solo con buenas intenciones. Cuando aparecen las consecuencias, la culpa se instala. Y aquí nace un conflicto demasiado adulto para alguien tan joven. ¿Y si me equivoqué? La culpa en Dustin no explota en rabia, como vemos en otros personajes. Implosiona. Se cierra, duda, intenta corregir el error solo. Eso revela un rasgo psicológico importante. Dustin se siente responsable no solo de sus actos, sino también de sus resultados. Es ese tipo de persona que carga el peso del mundo en la espalda incluso cuando nadie se lo pidió. Este patrón aparece nuevamente en la relación con Eddie. Dustin siente que debería haber hecho más, dicho más, protegido más. La muerte de Eddie no es solo una pérdida, es una herida moral. Empieza a cuestionarse si su bondad fue suficiente o si, de alguna manera, falló. Y este tipo de pensamiento suele acompañar a personas extremadamente empáticas. En la vida real, esto se manifiesta cuando alguien se culpa por situaciones fuera de su control. Si hubiera llamado, si hubiera insistido, si me hubiera dado cuenta antes. Dustin entra exactamente en este ciclo. Y el problema no es sentir culpa, sino vivir en ella. Porque cuando la culpa se convierte en identidad, empieza a moldear decisiones futuras de forma silenciosa. Es interesante cómo Stranger Things no transforma este conflicto en un discurso explícito. Aparece en la mirada de Dustin, en la postura, en el tono de voz. El guión confía en el espectador. Y eso vuelve todo más real, más humano. La culpa no necesita gritar. Pesa, arrastra, desacelera. Ese peso hace que Dustin madure demasiado rápido. Empieza a pensar antes de actuar, a medir consecuencias, a sentir miedo de equivocarse. Es el precio de crecer emocionalmente temprano. Y aunque eso trae sabiduría, también le roba un poco de la ligereza que lo definía al inicio de la serie. Porque cuando alguien aprende demasiado pronto que sus decisiones pueden herir, surge un nuevo dilema interno. ¿Cómo seguir siendo ligero sin ser irresponsable? ¿Cómo seguir creyendo en el bien sin culparse por todo lo que sale mal? Esa pregunta empieza a resonar dentro de Dustin, preparando el terreno para un conflicto aún más profundo. Cuando el mundo empieza a salirse del control emocional, Dustin hace lo que sabe hacer mejor: pensar. Transforma el caos en hipótesis, el miedo en cálculo, el trauma en teoría. Psicológicamente, esto es un mecanismo clásico de regulación emocional a través de la racionalización. Si entiende cómo funciona algo, siente que puede sobrevivir a ello. No es frialdad, es autopreservación. Fíjate cómo Dustin siempre busca explicaciones científicas, incluso en las situaciones más absurdas. El Upside Down no es solo una pesadilla, es un ecosistema. Vecna no es solo un villano, es un patrón, una lógica distorsionada. Este comportamiento revela a alguien que necesita darle sentido al horror para no ser devorado por él. Es como quien estudia su propio miedo para no ser dominado. Este rasgo lo diferencia de los otros personajes. Mientras algunos reaccionan con impulsividad o agresividad, Dustin desacelera, observa, prueba, pregunta. Y eso no es solo inteligencia cognitiva, es inteligencia emocional disfrazada. No niega el miedo, pero lo organiza. Y organizar el miedo es una de las formas más sofisticadas de enfrentarlo. En la vida real, mucha gente hace exactamente esto sin darse cuenta. Cuando algo duele demasiado, la persona se vuelve especialista en el tema. Investiga, lee, analiza, lo explica a los demás.
Es una forma de mantener distancia emocional sin parecer distante. Dustin hace esto todo el tiempo. Se involucra, pero mantiene un hilo de control a través del conocimiento. El riesgo de este patrón es claro: sentir menos para pensar más. Cuando la mente se convierte en refugio, el corazón queda en segundo plano. Dustin empieza poco a poco a esconder emociones complejas detrás de teorías y soluciones prácticas. No porque no sienta, sino porque sentir sin entenderlo lo asusta más que cualquier monstruo. Esto es brillante. El guión transforma la inteligencia en conflicto, no en superpoder. Dustin no es el genio salvador, es el chico que necesita entender para no desmoronarse. Esto acerca al personaje al espectador adulto, que muchas veces también usa la razón como anestesia emocional. Este control racional moldea decisiones importantes. Dustin empieza a asumir un papel más estratégico, más cuidadoso, menos impulsivo. Aprende que pensar salva vidas, incluida la suya. Pero, al mismo tiempo, empieza a alejarse de aquel impulso puro, casi infantil, que lo hacía tan espontáneo al inicio. Y cuando la razón empieza a dominar demasiado, surge un nuevo conflicto silencioso. ¿Hasta qué punto entenderlo todo impide sentirlo todo? Porque hay dolores que no se resuelven con lógica. Hay pérdidas que exigen presencia emocional, no explicación. Y es exactamente ahí donde Dustin empieza a enfrentar el límite de su propia inteligencia. Si hay algo que define a Dustin más que la inteligencia o el humor, es la lealtad. No solo forma parte del grupo, se siente responsable de él. Psicológicamente, eso se convierte en identidad. Dustin no pregunta quién soy, pregunta quién me necesita. Y este cambio sutil altera profundamente la forma en que se ve en el mundo. A medida que los amigos crecen, cambian, se enamoran, se alejan, Dustin empieza a sentir algo incómodo, el miedo a quedarse atrás. Mientras algunos maduran a través del enfrentamiento directo, él madura a través del cuidado, solo que el cuidado rara vez se valora de la misma forma que el coraje o la fuerza, y eso genera una inseguridad silenciosa. Fíjate cómo Dustin se esfuerza por seguir siendo relevante dentro del grupo. Aporta ideas, soluciones, entusiasmo, no por vanidad, sino por miedo a ser olvidado. Psicológicamente, esto revela a alguien que asocia pertenencia con utilidad. Si soy útil, me quedo. Si no lo soy, tal vez me dejen. Es un pensamiento más común de lo que nos gusta admitir. La amistad con Steve vuelve a aparecer aquí, pero bajo otra luz. Steve también tiene miedo de perder espacio, de dejar de ser necesario, y es en ese espejo donde ambos se fortalecen. No compiten, se sostienen. Es una amistad basada en el cuidado mutuo, no en la jerarquía. Y eso dice mucho sobre el tipo de vínculo que Dustin busca. En la vida real, este conflicto aparece cuando alguien siente que necesita estar siempre disponible, siempre ayudando, siempre resolviendo. Decir no se convierte en amenaza, descansar se convierte en culpa. Dustin representa esta dinámica con una precisión emocional inquietante. Quiere ser leal, pero aún no ha aprendido que la lealtad no puede costar la propia identidad. Esto añade una capa poco común a un personaje joven. Normalmente vemos a niños queriendo crecer demasiado rápido. Dustin, en cambio, quiere permanecer conectado. No tiene prisa por ser adulto, tiene miedo de ser dejado atrás. Y eso hace que su viaje emocional sea mucho más sensible y real. Este patrón moldea elecciones importantes. Dustin evita conflictos que podrían alejar a las personas, suaviza verdades, protege sentimientos, se adapta. Es una forma de amor, pero también una forma de autoanulación gradual. Y cuando alguien vive mucho tiempo así, empieza a preguntarse quién es cuando no está cuidando de nadie, porque en algún momento la lealtad deja de ser fuerza y se convierte en peso, y Dustin empieza a sentirlo. La pregunta que se forma, silenciosa, es peligrosa. Si dejo de ser el vínculo, ¿qué queda de mí? Esta duda abre espacio para un conflicto aún más profundo, ligado a la autoestima y al propio valor. En algún punto del camino, Dustin empieza a enfrentarse a una pregunta que siempre evitó. ¿Soy importante por quién soy o solo por lo que hago? Psicológicamente, este es un conflicto clásico de autoestima, pero profundo, porque hasta entonces siempre fue útil, gracioso, inteligente, leal. Pero cuando todo eso falla, ¿qué queda? Dustin rara vez se coloca como protagonista emocional. Ayuda a los demás a sentirse fuertes, inteligentes, necesarios, pero casi nunca verbaliza sus propias fragilidades. Esto no es madurez precoz, es miedo a ocupar espacio. Aprendió temprano que ser amado exigía rendimiento, y el rendimiento constante cansa. Este patrón crea una autoestima condicionada. Dustin se siente bien cuando resuelve algo, cuando salva el día, cuando hace reír a alguien. Pero cuando no lo logra, la frustración llega con fuerza. No porque haya fallado,
sino porque eso amenaza la narrativa interna que construyó sobre sí mismo, la de ser el que siempre puede con todo. En la relación con el grupo, esto es sutil, pero constante. Dustin se exige más de lo que los demás le exigen. Siente que necesita compensar sus inseguridades físicas y emocionales siendo excepcional en otras áreas. Es ese pensamiento silencioso. Si no soy brillante, tal vez no sea elegido. Y eso duele más de lo que parece. Mucha gente vive exactamente así. En el trabajo, en la familia, en las relaciones. La persona se convierte en el soporte emocional de todos, pero no sabe pedir ayuda. Dustin representa esta trampa emocional con una delicadeza poco común. Es fuerte, pero no se permite ser frágil, y eso tiene un alto costo interno cinematográficamente. El guión nunca verbaliza esto de forma directa, y eso es un gran acierto. La inseguridad de Dustin aparece en los microgestos, en los silencios, en las pausas antes de hablar. Es cine confiando en el subtexto. Y quien ya vivió algo parecido lo siente al instante, incluso sin darse cuenta conscientemente. Este conflicto empieza a moldear elecciones futuras. Dustin piensa 2 veces antes de exponerse emocionalmente. Protege su valor manteniéndose útil. Pero eso no resuelve la pregunta central, solo la posterga. ¿Por qué la utilidad no sostiene la identidad por mucho tiempo? Y cuando la autoestima empieza a tambalearse, surge un dilema aún más delicado. ¿Sería capaz de seguir siendo quien es incluso si no fuera indispensable? Esta duda silenciosa empieza a crecer, preparando el terreno para el enfrentamiento emocional más difícil de su trayectoria. Después de todo lo que Dustin vive, el mayor conflicto ya no viene de fuera, sino de dentro. Se da cuenta de que el mundo no va a volverse más amable solo porque él lo sea. La gente muere, las amistades se rompen, la infancia termina. Psicológicamente, este es el momento en que muchos personajes se endurecen. Dustin no. Y esa elección está lejos de ser simple. Seguir siendo sensible en un entorno hostil exige más fuerza que aparentar dureza. Dustin siente miedo, siente culpa, siente dolor, pero no lo transforma en cinismo. Decide, incluso sin darse cuenta, que no va a dejar que el trauma defina quién es. Eso no es ingenuidad, es resistencia emocional. Esta transformación no ocurre con discursos épicos, sino en pequeñas actitudes. Sigue importándole, sigue defendiendo a los ausentes, sigue creyendo en las personas. Es como si dijera en silencio: el mundo puede ser cruel, pero yo no tengo por qué serlo. Pocos personajes tienen el valor de sostener eso sin convertirse en caricatura. En la vida real, este conflicto aparece cuando alguien decide no cerrarse después de una gran decepción. Amar de nuevo, confiar de nuevo, involucrarse de nuevo. Dustin representa esta decisión diaria, casi invisible. No ignora el trauma, camina con él sin dejar que se convierta en identidad. Esto coloca a Dustin en un lugar poco común dentro de la narrativa. No es el héroe clásico ni el mártir trágico. Es el corazón que insiste en latir incluso herido. Y eso sostiene emocionalmente a toda la serie. Incluso cuando la trama se vuelve más oscura, esta elección moldea sus decisiones futuras. Dustin empieza a actuar con mayor conciencia emocional, pero sin perder por completo la ligereza. Aprende que sentir duele, pero no sentir duele aún más. Y ese aprendizaje no es cómodo, es transformador. Lo más bonito es que Dustin no resuelve todos sus conflictos, aprende a convivir con ellos. La inseguridad no desaparece, la culpa no se va, el miedo a la pérdida sigue ahí. Pero ahora entiende que esas emociones no lo debilitan. Lo hacen humano, y es precisamente esa humanidad la que hace que Dustin sea quien es. No el más fuerte, no el más temido, sino el más vivo emocionalmente. Pero esta elección plantea una última pregunta, que queda resonando en quien mira. En un mundo que hiere tanto, ¿tendrías el valor de seguir siendo sensible como él? Después de todo esto, la pregunta que queda no es sobre monstruos, dimensiones paralelas o villanos sobrenaturales. La pregunta es más simple y más difícil. ¿Qué harías tú si necesitaras seguir siendo sensible en un mundo que insiste en endurecerte? Dustin elige sentir, aun sabiendo que duele. Y esa quizás sea la mayor valentía de todas. Ahora cuéntame aquí en los comentarios, ¿qué te pareció este análisis? ¿Ya te habías detenido a mirar a Dustin desde este ángulo psicológico? ¿En qué momento del video te identificaste más con él? Tengo muchas ganas de saber cómo esta historia resonó del otro lado de la pantalla y aprovecha para decirme también qué personaje te gustaría ver en el próximo análisis psicológico aquí en el canal.
Puede ser de Stranger Things o de cualquier otra serie o película que ames. Tu sugerencia puede convertirse en el próximo video. Si te gustó este contenido, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos análisis. Aquí no hablamos solo de personajes, hablamos de personas, de emociones y de todo aquello que el cine revela sobre nosotros.